Bien, vamos a continuar, por favor. Entonces, es importante entender y lamentablemente, pues, eso es lo que nos falta en nuestro contexto, tanto a los abogados que litigamos, que estamos a diario enfrentando alguna situación de algún cliente, no necesariamente un abogado litigante, un asesor jurídico, los que están involucrados en el mundo del derecho, pero más aún las autoridades judiciales. ¿Por qué? Porque la autoridad judicial tiene que tener esa habilidad, esa destreza para identificar si la situación jurídica que está resolviendo es un caso fácil o un caso difícil, porque no en todos los casos se va a acudir simplemente a una justificación interna. La mayoría de los casos son fáciles, eso sí hay que reconocerlo. No necesariamente se va a tener que acudir a una justificación externa, pero no todos los casos merecen la aplicación de este simple silogismo. Y bueno, haciendo una crítica un tanto reflexiva, constructiva, la verdad es que las autoridades judiciales, en su mayoría, me animo a decir un 99%, pues acuden a la justificación interna. Aplican un mero silogismo tanto para casos fáciles y para casos difíciles. Y por eso es que muchos casos no llegan a una solución adecuada y una resolución de una autoridad judicial a veces a ninguna de las partes está beneficiando. ¿Por qué? Porque no bastó la simple, el subsumir un hecho fáctico a un mandato normativo, es decir, el subsumir una premisa menor a una premisa mayor no basta. Sobre este punto, para que no, si bien, bueno, tenemos todavía el tema de los elementos de la argumentación, los componentes de la argumentación, pero para entender este contexto de los casos fáciles y los casos difíciles, vamos a ver un video del profesor Manuel Atienza, que nos, muy cortito el video, que nos explica en qué consisten los casos fáciles y los casos difíciles. Y ya que estábamos viendo esta regla de que pues la argumentación jurídica dentro de la administración de justicia, pues en la misma prima más los principios que regla, es decir, la ponderación antes que la subsunción. Vamos a ver qué es la ponderación y cuándo se debe ponderar. De manera que son dos videitos, les decía, no tenemos actividad, pero es muy importante que los vean. El profesor Manuel Atienza los explica de forma muy clara, no muy técnica, para entender estos elementos perdón, estos casos fáciles, casos difíciles y qué es la ponderación. Les voy a compartir, bueno, ahora desde mi computadora vamos a ver estos videos, pero tengo el problema de que el audio está muy bajito, muy bajito. Entonces les rogaría, ya les he enviado el enlace de ambos videos por YouTube. Por favor, si encuentran que el audio es muy bajito, véanlo por favor desde sus dispositivos a través del enlace que les he enviado. Pero por favor, veamos estos videos. Ahorita les voy a compartir. Ahora sí. Por favor, atentos. Y como les decía, si le encuentra muy bajito el audio, por favor, véanlo desde sus dispositivos. La distinción entre casos judiciales fáciles y difíciles y correspondientemente entre justificación interna y justificación externa es básicamente aceptable, pero necesita ser precisada y desarrollada. Bueno, entonces ahí vamos a cuatro conceptos que son muy importantes en la teoría de la argumentación jurídica, que efectivamente nos viene de esos autores, ¿verdad? De la teoría estándar. Una cosa son los casos fáciles, otra los casos difíciles. Una cosa es la justificación interna y la justificación externa. La mayor parte de los casos que se resuelven en la vida del derecho son casos fáciles. ¿Qué quiere decir? Que hay un consenso por parte de los juristas en cuanto a cuál es la solución que da el derecho, el ordenamiento jurídico a tal problema, el que sea. Y
debe satisfacer los fines y los valores característicos del derecho. Uno de ellos es de la seguridad jurídica. O sea, si no fuera, porque para la inmensa mayoría de los casos la respuesta es la misma, cualquier jurista daría la misma respuesta, viviríamos en la pura incerteza y no podría haber un sistema jurídico que funcionase razonablemente. Pero claro, de vez en cuando a los juristas se les plantean casos difíciles. Y casos difíciles quiere decir aquellos en el que dos juristas, incluso dos juristas sin ningún interés particular en el asunto y buenos conocedores de la materia, discrepan. Esos son los casos difíciles. Y entonces, aunque en la vida del derecho la inmensa mayoría de los casos son fáciles, claro, cuando estudiamos derecho y cuando estudiamos argumentación jurídica, nos fijamos sobre todo en los casos difíciles. Cuando uno tiene que ejercitarse en la argumentación es para resolver los casos difíciles. Entonces, esto es la explicación de que entonces esa sea una distinción neural en el derecho. Pero claro, la distinción es compleja y la distinción no siempre es muy clara, porque uno dice, ¿y cómo sabemos que un caso es fácil o que un caso es difícil? Pues en realidad no lo sabemos hasta que se ha planteado el caso. Y muchas veces ocurre que algo que fue un caso fácil durante mucho tiempo, sin que se haya alterado el derecho, pero sin embargo ha surgido algún cambio social y se ha convertido en un caso difícil. ¿De acuerdo? Y por otro lado, yo diría, esa es una distinción un poco tosca, fácil y difícil, porque muchas veces los juristas se encuentran con casos que en principio les parecen muy difíciles, que después no sé muy bien, o a bote pronto las intuiciones de los juristas son distintas, sí. Pero cuando se ponen a estudiar, cuando se reflexiona suficientemente sobre el asunto, se llega a un consenso sin demasiados problemas, por lo menos a una mayoría amplia. Bueno, quizás eso podríamos llamarlo ni fácil ni difícil, sino un caso intermedio. Y hay muchos casos intermedios de los que llegan a los tribunales. Y además, a mí me ha parecido que teníamos que también introducir otro cuarto tipo de casos, que son los casos trágicos. ¿Qué quiere decir? Aquellos que ya no es que sean difíciles, o sea que un jurista podría decir que en principio hay más de una solución, sino que más bien no hay ninguna solución correcta, ninguna solución que no supusiera vulnerar algún principio o algún valor fundamental del sistema jurídico. Yo siempre suelo poner, creo que hay más de uno, pero un ejemplo que me parece claro, en un país como España y en muchos otros, la decisión que tiene que tomar, por ejemplo, un juez a propósito de un inmigrante, alguien que ha llegado, imaginemos, de manera ilegal al territorio español o al territorio europeo. Entonces, aplicando el derecho español, imaginemos que tuviese que decretar la expulsión del territorio, pero claro, al mismo tiempo hay artículos, principios en nuestras constituciones, de la igualdad de trato y el principio de la dignidad de todos los seres humanos. Yo no diría, y no supone eso un trato indigno. ¿Y por qué el haber nacido, diríamos, 50 kilómetros más al sur, o menos todavía, o un kilómetro más al sur, hace que tu vida claramente vaya a ser peor, sin que naturalmente se pueda atribuir a nada que tú hayas hecho? Una circunstancia meramente azarosa. ¿No implica eso tratar de manera indigna a las personas? Pues es posible que sí. Y entonces sería un ejemplo de estos casos trágicos. Bueno, y ahora lo de la justificación interna y externa. Recuerden lo que era el argumento justificativo, el dar buenas razones. ¿Cómo se justifican las decisiones? Pues en los casos fáciles habría lo que ahora se suele llamar justificación interna, que en realidad es lo que tradicionalmente hemos llamado el silogismo judicial. Un caso fácil quiere decir que está clara cuál es la norma que tiene
son aquellos en donde no es obvio cuál ha de ser la premisa mayor o la premisa menor. Por ejemplo, porque hay una expresión en una norma y en principio se podría entender de más de una manera, problema de interpretación. Y entonces se dice, pues en estos casos difíciles, además de la justificación interna, necesitamos una justificación externa. Y para esa justificación externa ya no podemos manejarnos únicamente con la lógica. Y entonces ahí es donde tendríamos que introducir pues lo que se suele llamar los criterios de la racionalidad práctica. De cómo construir la premisa, cómo optar por esta interpretación en lugar de esta otra, etc. Bien, eh, lo que íbamos hablando en la anterior sesión, ¿no? Respecto a los casos fáciles y difíciles. Como le decía el profesor Manuel Atienza, la mayoría de los casos sí son fáciles en los que no tenemos que encontrar otra justificación más que la misma disposición legal. Y eso es una justificación interna. No hay por qué acudir a otras fuentes porque fácilmente es aplicable una determinada disposición jurídica a un caso concreto, pero no todos los casos resultan así. Decía que hay que acudir, bueno, en este caso, en los casos difíciles, no va a bastar una justificación interna, sino una justificación externa en la que se va a tener que acudir a otras fuentes de derecho que no solamente sea esa disposición legal. Principios, criterios de razonabilidad, valores, garantías, estándares mínimos internacionales. Y bueno, algo que caracteriza a un caso difícil es cuando hay dos situaciones bastante complejas una frente a la otra, en la que hay que ponderar. Como el ejemplo que les brindaba hace rato, el caso de que cuál pesa más, el derecho de una niña adolescente o el derecho de un adulto mayor. Ambos, dicho sea de paso, pertenecen a sectores de vulnerabilidad que merecen la protección del Estado y ambos se encuentran otros derechos más allá de de esa sola condición de adolescente o de adulto mayor que necesitan ser atendidos. En el caso de la niña, el derecho a la integridad física, sexual, emocional. Y en el caso del adulto mayor, su derecho a la libertad física. Entonces, ahí es un caso difícil y una tarea que se debe realizar es la ponderación. ¿Y cómo debemos ponderar? ¿Qué es ponderar? Eso lo vamos a ver ahorita más, nos va a explicar el profesor Manuel Atienza, que lo acabamos de ver. Ya les decía hace rato, el audio que tengo en la computadora es bastante bajito, así que por favor pueden verlo si no lo escuchan muy bien desde sus dispositivos a partir del enlace que les he compartido. Ahorita vamos a ver el cómo, el cuándo y cómo ponderar un diálogo que es entre el profesor Manuel Atienza, profesor español Manuel Atienza, y el profesor mexicano Miguel Carbonell. Acá está. Sobre la ponderación, sí, yo creo que se ha centrado ahí mucha discusión y a veces mal, como yo decía, porque se han planteado las cosas como si se tratase de estar a favor o en contra de la ponderación. Y creo que ese es un argumento equivocado. Lo que se trata de ver es cuándo está justificado
periodista tenía derecho a publicar esto. Y el principio contrapuesto de derecho a la porquería no. El periodista hizo una acción, digamos, ilícita y las consecuencias tendrá que pagar una indemnización o lo que sea. Primer caso. Segunda premisa. El tribunal dirá, y las tales circunstancias es lo que ha dicho prácticamente, ¿no? En todos nuestros tribunales. Aquí diría, o han dicho, dada la circunstancia de que la persona de cuya vida privada ha aparecido, diríamos, esta fotografía, era un político. Y un político cuya vida íntima pues tiene cierta trascendencia para los demás. Pues dadas estas circunstancias sí que también a lo mejor que los periodistas diríamos no se excedieron y no publicaron ciertas cosas que ya no habría jugado en el papel de que se pudiera saber algún aspecto de la vida de esta persona que efectivamente tiene trascendencia pública, o sea que no era curiosidad malsana. Si es así, entonces dice pesa más la libertad de expresión que la intimidad. Y la tercera premisa, ya diré, por lo tanto, o sea, la conclusión es ya una regla cuyo supuesto de hecho es, si se trata de un caso en que entren en conflicto estos dos derechos y concurre la circunstancia de que haya un político, etcétera, etcétera, entonces, consecuencia jurídica, la consecuencia jurídica del principio que prevaleció en el caso. Entonces está permitido y los periodistas no tienen por qué pagar una indemnización, etcétera. Esa sería entonces la conclusión del primer paso. Y el segundo, si se quiere, tendríamos una simple subsunción. Antes no teníamos una regla, ahora sí la tenemos porque la han construido los jueces. No estaba en el sistema, si se quiere, estaba implícitamente, está construido. Una vez que la ha construido, eso funge como premisa menor. Premisa menor, en este caso efectivamente obedece eso. Por tanto, tal conclusión. Entonces, fíjense también que una vez que se quiere resolver, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional ha resuelto este caso, entonces, ahora ya sí que hay una regla. Quiere decirse que en el futuro, si surge otro caso que se pueda subsumir en las circunstancias del supuesto de shock, entonces la solución ya se sabe cuál es. Lo que quiere decir, por cierto, que entonces habrá ponderado al Tribunal Constitucional y en el futuro ya los otros tribunales no tienen que ponderar. Yo creo que ese es el mecanismo de la ponderación. Y él dice, ¿y cuáles son los criterios de racionalidad? Pues a mí me parece que son los siguientes. Cuando se pondera primero hay como un ejercicio, diríamos, de tipología. O sea, que antes teníamos nada más lo que nos dirían de la Constitución o el ordenamiento jurídico, la libertad de expresión y la intimidad. Ahora ya no, tenemos una tipología más fina. Por un lado está cuando hay la libertad de expresión sin más, pero también está otro supuesto cuando la libertad de expresión pero se refiere a un político. Y así es como van operando, cuando se pondera bien, van operando los tribunales constitucionales, los tribunales supremos, o incluso ya de ponderar, van construyendo una tipología cada vez más fina. Lo que antes entonces estaba muy generalmente establecido, ahora ya mucho más específicamente establecido. Y se van construyendo reglas de prioridad. Y entonces se va diciendo, si entra en conflicto la libertad de expresión con la intimidad, pero además concurre las circunstancias tal, entonces prevalece la libertad de expresión. Si por el contrario no hubiese esas circunstancias, sino que se tratara de puro interés malsano, etcétera, etcétera, pues entonces prevalece el principio de intimidad. Y de esa manera diríamos que tenemos una especie como de racionalidad práctica muy claro, abierta, porque muchos de los críticos de la ponderación dicen, sí, pero esto es una especie de casuismo, dada la circunstancia que los políticos me han dicho esto, y viene otro
que se trata es que cuando has cambiado el criterio y cuando has dicho, y esta nueva circunstancia amerita una conclusión distinta, tengas que dar las razones de por qué, lo hayas justificado. Y cuando se cumple todo esto, pues entonces yo diría, tenemos un procedimiento nacional que es complejo, que es menos cerrado y menos previsible que lo que ocurre con la subsunción, sí, pero es que hay una necesidad de hacerlo. Por eso es por lo que los ordenamientos jurídicos tenemos reglas y principios y necesariamente necesitamos las dos cosas. Las reglas nos dan, diríamos, certeza, seguridad jurídica, pero sería muy rígido el sistema si no hubiese algo así como válvulas de escape, elementos de flexibilidad, que es precisamente los principios. Y como necesitamos las dos cosas, necesitamos prever, pero al mismo tiempo también flexibilizar, no caer en un formalismo que nos impediría hacer justicia, pues tenemos principios. Y por eso tenemos que subsumir y tenemos que poder. Yo creo que eso sería la respuesta, me parece. Epa. Bueno, es un poquito para profundizar este entendimiento de lo que son los casos fáciles y difíciles y cómo la ponderación se convierte en una herramienta para pretender a llegar a una solución en los denominados casos difíciles. ¿Qué problemas se presentan en los casos difíciles? ¿Cómo se argumenta en diferentes contextos? Los elementos de la argumentación, las concepciones de la argumentación jurídica. Esto lo vamos a ver, por favor, el día lunes en nuestra próxima clase. Estamos a unos 5 minutitos de concluir. Por hoy quedamos acá para que no quede el avance suelto, pues hasta aquí por hoy. Tengan un excelente fin de semana. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Hasta luego, doctorita. Fin.